Gracias, presidente. Decía Giuseppe Mazzini, las promesas son olvidadas por los príncipes, nunca por el pueblo. Bueno, pues esta cuestión de las 35 horas y su recuperación en la jornada de trabajo de los empleados públicos es un buen ejemplo de ello. Y es lo que he hablado muchas veces con mi amiga Blanca. Se olvidaron de los empleados públicos, pero nosotros no nos olvidamos nunca de ese atropello. Obviamente estamos de acuerdo con el contenido de este decreto ley y vamos a votar a favor del mismo. Nos hemos pronunciado en esta misma Cámara muchas veces en esa línea y es algo que creo que es de justicia. Pero hay que hacer varias apreciaciones. Como saben, y si no lo saben yo se lo cuento, soy funcionario de esta comunidad autónoma. Y cuando he leído la exposición de motivos del decreto ley que presentan para su convalidación hoy, es que no se puede más que sentir rabia. Un empleado público leyendo esta exposición de motivos tiene que sentir rabia. Rabia al recordar cómo fueron aquellos días en los que para solventar una crisis financiera creada por una especulación consentida desde altas esferas nacionales e internacionales, los que tuvimos que hacer sacrificios fuimos los funcionarios. Sacrificios en nuestra jornada de trabajo y sacrificios en la reducción de nuestras retribuciones. Sacrificios a cambio de nada. Sacrificios a cambio de insultos y menosprecio de muchos de ustedes que pregonaban que ya teníamos suficiente y que no merecíamos más. Y esto no me lo tiene que contar nadie, ni tienen que decirme que exagero, porque eso lo viví en primera persona. Presidente de la Junta, consejeros, diciendo lo importante que era nuestro trabajo y que lo iban a prestigiar. Usted mismo lo ha dicho hoy. Y, sin embargo, clavándonos puñales uno detrás de otro. Porque, señorías, puedo reconocer que la gestión en materia de empleados públicos puede ser una de las más complejas a las que se enfrentan una y otra vez los gobiernos de esta comunidad. Nunca se puede tener completamente satisfechos a más de 80.000 empleados públicos tan diferentes y en muchas ocasiones tan heterogéneos. Pero es que da la sensación de que es muy difícil hacerlo peor de lo que lo hacen. Y la vuelta a las 35 horas de jornada es un buen ejemplo. Se impuso esta jornada en nuestra comunidad en el 1 de abril de 2012, con motivo de la crisis financiera, un poco tarde. Pero es curioso, bueno, curioso tampoco porque les conocemos desde hace muchos años, que justo antes de las elecciones autonómicas y municipales de 2019 llegaran a un pacto para recuperar esta jornada laboral de 35 horas. Y, por supuesto, un pacto que anunciaron a los cuatro vientos. Jornada laboral que, pese a ese acuerdo de mayo de 2019, no se ha implantado en 4 años. Fíjense si han tenido tiempo. Muchas excusas. COVID, Ucrania. La realidad, que los empleados públicos les importamos bien poco. Cuando tienen que tirar de nosotros o pedirnos un esfuerzo, palmaditas en la espalda y adhesión eterna. Pero en realidad, nada de nada. Si los empleados públicos le interesáramos, no tendrían la mayoría de las relaciones de puestos de trabajo paralizadas y sin renovar desde hace más de 20 años. Si los funcionarios públicos de esta comunidad les interesáramos, tendríamos una normativa de concursos de traslados razonable. Fíjese si han dado palos de ciego en este asunto. Y aquí puedo decir la mítica frase de la película Blade Runner. Yo he visto cosas que no creeríais. Usted, señor Carnero, también las he visto. 2 concursos generales de funcionarios que se caían abajo por sentencias judiciales, compañeros que tenían que esperar años y años para ejercer su derecho a la movilidad porque ustedes no eran capaces de hacer su trabajo. ¿Cuántas veces han prometido para los funcionarios un concurso de traslados parecido al del personal laboral, abierto y permanente? Incontables promesas. Y la realidad es que el último concurso de traslados general se convocó en 2020. También, como ha dicho el señor Igea, me gustaría comentar las formas, porque en la vida las formas son importantes. Teniendo en cuenta que esto es una promesa de 2019, que su aprobación tenga que tomar la forma de decreto ley, pues parece cuando menos cuestionable. Porque para usar la fórmula de decreto ley ha de concurrir extraordinaria y urgente necesidad. Y no es que el tema no sea extraordinario y urgente, pero es que llevan con ello desde 2019. Bueno, o al menos decían que estaban con ello. Y es que para poner la jornada de las 37 horas y media, que se supone que se hacía por una necesidad urgente, se hizo mediante una ley de esta Cámara. Y ahora, para quitarla, 4 años después de lo prometido, se hace a través de la forma de decreto ley. Claro que para adoptar una medida que entra en vigor 4 días después de unas elecciones, había cierta premura. Eso no lo dicen en su exposición de motivos y esa es la auténtica motivación de que estemos hoy hablando aquí de convalidar un decreto ley en lugar de haberlo aprobado con ley hace ya tiempo. Muchas gracias.